Bueno, la verdad, quiero hablar del tema que siempre me suelen preguntar, porque la mayoría de la gente, bueno, por lo general entienden lo que es ser trans, pero la mayoría de la gente no suele entender lo que es la disforia, sobre todo porque igual hay harta como desinformación al respecto, y porque claro, hay un sector igual de la comunidad trans que como que reniega un poco como de la disforia y que dicen que no es necesario tener disforia para ser trans, lo que yo no estoy de acuerdo. Y quisiera como hablar un poco como de qué es mi experiencia, y también como un poco como de lo que se entiende por el tema de la disforia, pues. Como que formalmente la disforia se define como la sensación de incongruencia entre el sexo biológico y la identidad de género de una persona. Así es como está clasificado en el DSM-5, que es como este manual como de los trastornos psiquiátricos, y así es como la mayoría de la gente lo suele entender, pero yo la verdad considero que igual es reduccionista y no da una idea total de lo que es realmente la disforia. Entonces igual quiero como hablar como de algunas sensaciones que tuve yo, sobre si suena muy atroz la guay que voy a decir, pero el tema es que tú ya, por ejemplo, 5 años yo ya sentía que habían cosas con mi cuerpo que no me hacían sentido, ¿cachai? Y tú dirías, a los 5 años tú ya sabís que un niño a esa edad no tiene como conciencia de lo que es la sexualidad, de lo que es como todas esas cosas, pero igual así habían como sensaciones, o sea, yo no podía reconocerme a mí misma entre mis pares, no sé si se entiende. O sea que subconscientemente todas las personas podemos como, independiente de cómo es la otra persona, deberíamos poder como, ¿cómo decirlo? Identificar ciertas características secundarias o primarias a nivel sexual, y a eso me refiero, por ejemplo, como rasgos faciales, bla, 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 etcétera, forma del cuerpo, que te permiten reconocerte como un igual frente al otro. O sea, entender, yo veo a esa persona, es parecida a mí, entonces es un hombre. O veo a esa persona, es parecida a mí, puede ser gorda, flaca, pero tiene cosas que tengo yo, entonces, claro, es una mujer y yo soy mujer. No sé si se ande entendiendo. Entonces, cuando tú tienes disforia, no logras desarrollar esa capacidad. O sea, por ejemplo, yo era incapaz de reconocerme entre hombres, pero sí lo podía hacer entre mujeres, ¿cachai? Y eso ya estoy hablando 5 años, que yo tenga conciencia. Pero también hubo momentos, por ejemplo, a los 10 años, que yo ya tenía incluso más conciencia sobre mi propio cuerpo, no tanta conciencia sobre la sexualidad, pero sí sobre mi propio cuerpo, en que yo veía esa cosa que hay debajo entre las piernas y no me hacía sentido que estuviera ahí. O sea, yo de hecho intentaba como meterla hacia adentro, porque sentía que no correspondía a mi cuerpo, lo sentía como un ente ajeno. Y bueno, después estos síntomas empezaron a empeorar. O sea, yo en ese momento yo no sabía qué nombre ponerle, porque no tenía la información disponible tampoco. Entonces, claro, yo siempre como que decía, es que soy como, no sé, heterosexual afeminado, una cuestión así. Ese era como el término que yo usaba en ese tiempo. Pero claro, yo empezaba a notar cosas que, por ejemplo, el vello facial me empezaba a molestar. Estamos hablando ya como nivel de adolescencia. Me empezaba a molestar, por ejemplo, la forma de mis manos, que fueran como tan gruesas. Empezaba a molestarme, por ejemplo, que mi mandíbula fuera como tan más cuadrada. Entonces eran como varios como pequeños detalles que yo empezaba a notar que ya me empezaban a causar ruido. El tema de que me saliera pelo en el pecho o pelo en otras partes del cuerpo. Ahora, yo sé que las mujeres sí tienen pelo, tienen vellos, pero es un vello distinto, porque el vello que sale por producto de la testosterona es mucho más grueso.
naturalmente. Y de hecho las mujeres que desarrollan ese vello grueso también es porque tienen desórdenes hormonales y bueno, eso ya es otro tema. Pero básicamente son esas sensaciones. Y ahora, yo después con terapia pude entender por qué me pasaba eso y qué cosas me causaban también, porque también había como una sensación constante como de querer como automutilarse, en el sentido de, no sé, querer arrancarse la piel, de querer agarrar un cuchillo y cortarse la cuestión allá abajo. Entonces era una mezcla como de sensaciones súper atroces en verdad, y yo no sabía qué nombre ponerles hasta que pude tener terapia, porque bueno, igual yo pasé por muchos psiquiatras, muchas psicólogas, no siempre me funcionaron bien, pero justo tuve la suerte de tener como una psicóloga que estaba como especializada en temas como de identidad de género y esas cosas, y una psiquiatra que también, porque yo cambié el psiquiatra anterior que tenía porque era abusivo el weón, y claro, me ayudaron a entender que claro, lo que yo tenía era una disforia. Bueno, en ese tiempo disforia de género, pero la verdad es que a mí el término disforia de género no me hace mucho sentido, por el tema de que si entendemos el género como un constructo sociocultural que va variando de cultura en cultura, lo que es femenino en esta cultura no es lo femenino de otra cultura, o lo que es masculino en tal cultura no es lo mismo que en esta. Entonces siento que si cambiaran los roles de género, o sea, si eliminaran los roles de género, mi disforia no desaparecería. Por lo tanto, la disforia no es de género. En ese caso, yo debo decir que la disforia es sexual. ¿Por qué? Porque la patología que sufrimos las personas trans, o la que yo siento por lo menos, tiene que ver con las características sexuales primarias y secundarias. Eso tiene que ver, por ejemplo, con el tener los genitales que tengo, el vello corporal, ciertos desarrollos de óseos, porque claro, hay diferencias de formación ósea entre hombres y mujeres que causan como disconfort. Y bueno, básicamente el tratamiento para esto es acudir a un endocrino, obviamente teniendo la carta de consentimiento de una psiquiatra o un psicólogo que te digan que estás en tus capacidades mentales para poder realizarte un tratamiento de esa forma. Pero básicamente el tratamiento vas al endocrino, te hacen exámenes de sangre para ver si tu hígado está bien, para que no haya complicaciones durante el tratamiento hormonal, y te empiezan a dar antiandrógenos. El más común es el Decapeptyl, creo que es un medicamento carísimo que sale como casi 300 lucas, que es un inhibidor de la testosterona, que al inicio aumenta todos los niveles de hormonas de tu cuerpo y después los baja drásticamente para básicamente eliminar la testosterona. Y si tienes suerte es una vez cada 3 meses, y si tenéis mala cueva, que es lo más probable que me pasa a mí, es que son 2 inyecciones cada 3 meses. O sea, voy a tener que pagar 2 veces ese medicamento carísimo. Y paralelamente te dan espironolactona, que es un diurético, pero que también bloquea la producción de testosterona a nivel gonádico o prostático, no me acuerdo bien cómo funcionaba, pero el tema es que también como que ayuda el otro medicamento, y lo que hace eso es que prepara tu cuerpo para recibir las hormonas femeninas, por así decirlo, que en este caso sería el estradiol. Porque si tú te metieras estrógenos, estradiol, lo que sea, así al choque sin tener ninguna preparación previa, tienes mucho riesgo de que te den trombosis y cosas así. Entonces, claro, esas hormonas ayudan a que disminuyan los síntomas de la disforia, porque va a haber, un cambio en la distribución de grasa del cuerpo. O sea, se va a distribuir más grasa como acá los pómulos, la grasa de las caderas se va a ir un poco más como hacia el poto, por así decirlo, como para dar como una figura, entre comillas. Y claro, el vello facial se va a debilitar, el vello corporal en general también se va a debilitar, va a ser mucho más similar al vello femenino. Y según la legislación chilena, después de estar algunos años en hormonas, puedes optar a la cirugía
de confirmación de sexo, o bueno, la vaginoplastía o lo que sea, o tiene muchos nombres. Yo estoy hablando solamente desde la perspectiva de mujer trans. No puedo conocer la realidad de los hombres trans porque sé que ellos sienten disforia por los pechos, por sus genitales. Es otra la disforia que sienten ellos, pero también es disforia. Y bueno, básicamente de eso se trata. O sea, es un sentimiento atroz, te cuesta reconocerte al espejo, te afecta a veces las relaciones interpersonales, porque también sientes molestia cuando te tratan de forma masculina, porque no es algo que te haga sentido, no es algo que es como que te disocias. Y a nivel sexual también, o sea, en muchos aspectos. Y a veces no quieres salir a la calle porque te sientes, no sé, sientes que tu cara es muy de hombre, entonces no quieres salir a la calle, no quieres hacer cosas. Y entonces, claro, te va limitando en muchas instancias y en muchas cosas de la vida, y te genera una depresión terrible, como comorbilidad, ansiedad también. Lo otro que olvidé mencionar es que la disforia suele ser comorbilidad también del trastorno de espectro autista, porque las personas autistas tienen, creo que era un 1 en 5 probabilidades mayor de desarrollar disforia que una persona neurotípica. Y bueno, yo también tengo trastorno de espectro autista, entonces como que se me juntaron las dos cosas. Como que salí con el premio, el premio mayor. Y bueno, básicamente es eso, o sea, entender que la disforia no es que sea como un sentimiento que tú dices, me siento mujer y por eso quiero transicionar. No, son cosas que no te reconoces en el espejo, son cosas que sientes como que eres una conciencia como habitando un cuerpo, pero que no te pertenece. O sea, de verdad, a mí sí me hace sentido el relato del cuerpo equivocado, porque para mí sí es un cuerpo equivocado, independiente de que haya como mucho activismo como queer que diga que no es verdad. Yo digo que sí, es verdad, y es terrible, ¿cachai? No se le desea a nadie. Y bueno, ahora que gracias a bonos COVID y cosas de mierda, y plata que yo he ido ahorrando, he podido como conseguirme como para poder iniciar el tratamiento hormonal, ¿cachai? Que sería como el primer paso. Pero la verdad es que es un camino súper duro, y cuento esto como para que la gente sepa bien de qué se trata la disforia, que no es un postureo político, ¿cachai? No es como una moda, es algo que tiene años de historia, entonces es terrible. Y es una sensación que no se la deseo ni siquiera a mi peor enemiga le deseo tener disforia. Es terrible. Y si pudiera hacerlo en paralelo, es muy similar a... ¡Ay, qué horror en la calle con los ruidos! Bueno, menos mal que estoy con mis audífonos protectores de sonido ya. Es muy similar a la anorexia. A ese nivel yo lo comparo. Es como ese mismo nivel de dismorfia corporal, pero claro, en la anorexia tiene que ver un poco más con el tema del peso. En la disforia tiene que ver ya con un tema más de características sexuales primarias y secundarias. Y bueno, y como otro dato rosa, disforia también se utiliza como el antónimo de la palabra euforia. Entonces, claro, ahí hace también un poco más sentido el origen de la palabra. Pero eso, o sea, si alguien escuchó hasta acá, le mando un abrazo enorme, porque igual es complejo para mí hablar de estos temas, y me ha abierto de a poco gracias a la terapia, ya que igual creo que dentro de todo no he tenido un mal círculo de apoyo, aunque a veces sí con la pandemia se hace más difícil. Pero eso, si llegaste y escuchaste hasta acá, deja un corazoncito negro con una florcita rosada, o no sé, comenta algo bonito. Bueno, eso. Besos.